Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Bienvenidos a Chispas de Arte y Ciencia. ¿Qué tienen en común? Tales de Mileto, Carl Sagan, Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Hipatia de Alejandría, Johannes Kepler y Stephen Hawking. Que miraban al cielo en busca de respuestas, sospechando que la danza de los astros es producto de un orden natural, y cuando su mirada volvía a la tierra, tenían los ojos llenos del misterio del universo. Entre tantas personas con mirada cósmica, destacamos la figura de un hombre cuya mente curiosa y observadora cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Hoy, en Chispas de Arte y Ciencia, nos sumergimos en la fascinante vida de Galileo Galilei, el padre de la física moderna. La oscuridad medieval había anegado casi por completo el cielo de Occidente. Cualquier atisbo de ciencia era tildado como hechicería, y todo aquello que rompiera esa atmósfera estática debía ser condenado. Mientras que algunos caían de rodillas suplicando la salvación espiritual, otros miraban al cielo en busca de respuestas. Pero la oscuridad termina y después de la noche llega el amanecer. El Renacimiento marcó un redescubrimiento. La humanidad volvió a nacer desde los principios emanados del pensamiento griego. Se retomaron las ideas originales, dando como resultado grandes avances en las ciencias, las artes y la filosofía. Tiene unas palabras pintadas. ¿Qué palabras? Los nombres de las estrellas. ¿Cómo? Aquí hay una cinta con el sol en ella y en la del interior está la luna. ¿Ves la bola fija en el centro? Sí. Es la Tierra. Durante 2000 años, el hombre ha querido creer que el Sol y todas las estrellas giran alrededor de ella. El Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas creían que ellos estaban en el centro de una esfera como esta. ¿Metidos dentro? Es como una jaula. Has pensado lo mismo, pero ahora vamos a salir de este viejo artilugio. Galileo Galilei, nacido en Pisa, Italia, en 1564, 3 días después de la muerte de Miguel Ángel. Como si un genio le pasara el testigo al otro, uno pintaría nuestro cielo espiritual y el otro lo buscaría en las estrellas. Como buen renacentista, Galileo mostró interés por todas las artes y ciencias en general.
Quizás la persona que despertó al genio interior de Galileo haya sido su padre, Vincenzo Galilei, un buen músico con formación humanista. Se puede deducir la educación del niño por las palabras del padre. Me parece que aquellos que solo se basan en argumentos de autoridad para mantener sus afirmaciones sin buscar razones que las apoyen, actúan de forma absurda. Desearía poderse cuestionar libremente, sin adulaciones. Así se comporta aquel que persigue la verdad. Galileo inicialmente se embarcó en la carrera de medicina, pero su fascinación por las matemáticas y la física lo llevó a cambiar de rumbo. Sin embargo, aquello que podría entenderse como un cambio de enfoque educativo no es otra cosa que una profundización en la comprensión del cosmos. Basta con observar el movimiento de los astros para comprender que bailan siguiendo una partitura celeste. Quizás esta música celestial sonaba en la cabeza de Galileo cuando se trasladó a la Universidad de Pisa, donde comenzó su apasionado romance con la observación y la experimentación. Observando una lámpara que oscilaba en la catedral, puso en marcha su imaginación y capacidad creadora. A partir de esta lámpara, Galileo descubrió las leyes del movimiento pendular y las del movimiento acelerado, lo cual condujo al invento del péndulo, usado en los relojes y otros instrumentos para medir el tiempo con precisión. A los 25 años fue nombrado profesor de matemáticas de la Universidad de Pisa, donde prosiguió su búsqueda de la verdad, analizando las teorías científicas de Aristóteles mediante la aplicación de las matemáticas y las observaciones experimentales. Galileo tenía el espíritu inquieto y combativo de cualquier buscador, algo que era interpretado como rebeldía. Se negaba a ponerse las ropas académicas que usaban sus colegas, argumentando que le estorbaban innecesariamente sus movimientos, por lo que se vio obligado a pagar varias multas hasta que fue despedido de la Facultad de Pisa. Pero esta circunstancia es simplemente anecdótica para una mente inquieta como la suya. En 1609 llegó a sus oídos que un holandés había presentado en la corte un nuevo instrumento óptico, una especie de anteojo avanzado, que había conseguido uniendo una lente cóncava y otra convexa. Este invento hacía que los objetos distantes parecieran más cercanos. Inmediatamente, Galileo se dio cuenta de la gran importancia práctica que suponía y lo buscó ansioso por los mercados de Venecia. Galileo perfeccionó aquel objeto consiguiendo un aumento de hasta 6 veces el tamaño real sin deformar la imagen. Aquello que empezó como un bazar en el que se compran y se venden objetos curiosos, solo era el comienzo de una gran aventura para Galileo y los buscadores de verdades que llegaron después. Lo que al principio fue casi un juguete se transformó en manos de Galileo en un telescopio, palabra fetiche para la ciencia
desde su aparición. Con él pudimos acercarnos a miles de kilómetros, viajar con la mirada sobre la piel de esos extraños gigantes que pueblan el cosmos, despertando preguntas hasta entonces no planteadas por las personas corrientes. ¿Somos los únicos en el universo? ¿Nos rigen las mismas leyes que al resto de los astros? ¿Esta perfección podría ser fruto del azar? La invención del telescopio marcó un punto de inflexión en la vida de Galileo. Descubrimientos como las fases de Venus y las lunas de Júpiter desafiaron las concepciones astronómicas de la época, respaldando la teoría heliocéntrica de Copérnico. Sin embargo, el genio de Galileo no estuvo exento de controversia. Sus afirmaciones desafiaron las creencias establecidas y lo llevaron a un conflicto con la Iglesia católica. La Inquisición lo condenó por herejía, obligándolo a retractarse de sus afirmaciones heliocéntricas. Le dio instrucciones para que no defendiera el concepto de que la Tierra se movía. Galileo guardó silencio sobre el tema durante algunos años y continuó investigando. Hasta que fue llamado a Roma por la Inquisición para procesarle bajo la acusación de sospecha grave de herejía. Fue obligado a confesar públicamente un error que no era error. Se dice que tras haber adjurado, murmuró para sus adentros: Eppur si muove. Y sin embargo se mueve. Después de este juicio fue condenado a prisión domiciliaria, primero en Siena y después en las afueras de Florencia. Los últimos años de su vida estuvo completamente ciego debido seguramente a la observación de las manchas solares, cosa que nunca dejó de investigar. Murió el 8 de enero de 1642, cuando trabajaba con su hijo en la puesta a punto de un reloj con péndulo regulador. La Inquisición se negó a permitir la realización de un funeral público. En octubre de 1992, una comisión papal reconoció el error del Vaticano. Galileo elaboró y probó toda una metodología nueva basada en el enunciado de principios generales formulados matemáticamente, de los cuales se deducen consecuencias que comprobó experimentalmente. Dicho de otra manera, había sentado las bases del llamado método científico. Hoy, a 460 años de su nacimiento, seguimos mirando al cielo como lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia. Quizás porque nuestra intuición primaria dice que detrás de los misterios se esconde la verdad, o porque una parte sutil de nosotros es de esencia cósmica. Lo cierto es que desde los descubrimientos de Galileo Galilei, nuestra forma de mirar al cielo nunca volvió a ser igual. Yo predigo
que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados, y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela, y con suerte aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol, y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella.